Segunda parte. Daniel, deteniéndose un instante para observar al hombre que tanto admiraba, respondió con voz suave. Quizá es la magia del campo, que nos hace ver lo que realmente llevamos dentro, sin máscaras ni miedos. El intercambio de miradas que siguió fue el preludio de algo inevitable. En el silencio cómplice del granero, las barreras se desvanecieron y lo prohibido se transformó en un impulso incontrolable. Fue en ese instante cuando, sin planearlo, sus manos se encontraron y se entrelazaron con la fuerza de una atracción que había estado latente desde hacía tiempo. Un beso breve y tembloroso, cargado de anhelos y temores, selló el pacto silencioso entre dos almas que, a pesar de las diferencias y de la sombra del juicio, se atrevieron a sentir sin reservas. A partir de esa noche, la rutina en la granja adquirió matices nuevos y peligrosamente hermosos. Cada encuentro furtivo se convirtió en un acto de rebeldía contra el destino inmutable que había marcado la existencia de Ricardo. Las noches se llenaron de complicidad y de caricias robadas a la mirada inquisitiva del mundo. En el rincón de un establo, bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, los dos hombres se entregaban a momentos que oscilaban entre la ternura y la pasión desenfrenada. Ricardo descubría en Daniel la fuerza para romper las cadenas de una vida de convencionalismos, mientras el joven encontraba en la experiencia del amor prohibido una madurez y una profundidad que jamás había anticipado. Sin embargo, el peso de la verdad y la constante amenaza del descubrimiento hacían que cada encuentro se viviera con un velo de incertidumbre. La granja, que durante tanto tiempo había sido un santuario de silencio y tradición, se transformaba en un escenario de emociones intensas y de secretos que amenazaban con estallar en cualquier instante. Los trabajadores, a pesar de su lealtad y discreción, empezaron a notar las miradas furtivas y los gestos que, sin palabras, comunicaban lo que sucedía en las sombras. Ricardo, consciente de que el precio de su liberación podría ser la ruina del legado familiar, se debatía entre la responsabilidad y la pasión. El conflicto interno se reflejaba en cada suspiro, en cada momento en el que la calma de su exterior se veía perturbada por el torbellino de sentimientos que Daniel había despertado en él. En una noche particularmente oscura, cuando la tormenta se desataba y los truenos parecían marcar el ritmo de un destino implacable, Ricardo se encontró solo en el establo. El estruendo de la lluvia y el retumbar de la tierra se mezclaban con el latido acelerado de su corazón, recordándole que el tiempo para reprimir sus verdaderos sentimientos se estaba agotando. Fue entonces cuando Daniel, con la determinación de quien no teme a la tempestad, apareció en el umbral del establo. Sus ojos, reflejo de la sinceridad y el deseo, se encontraron con los de Ricardo, y en un silencioso entendimiento, el joven extendió su mano, ofreciendo consuelo y una invitación a dejarse llevar. Sin necesidad de palabras, en medio del caos de la tormenta, Ricardo se rindió a la fuerza de un impulso que había estado luchando contra él durante demasiado tiempo. El roce de sus manos y la calidez del contacto sellaron, una vez más, el compromiso de vivir intensamente cada instante, sin importar las consecuencias. La tensión en la granja aumentaba con cada día que pasaba. Los murmullos en los pasillos, las miradas que se desviaban y los susurros en los rincones oscuros eran constantes recordatorios de que el secreto, por más bien guardado que se intentara, siempre corría el riesgo de ser revelado. Ricardo se encontraba atrapado en una encrucijada. Por un lado, el deber hacia su familia y el legado que debía preservar. Por otro, la pasión arrebatadora y el anhelo de redescubrirse a sí mismo a través del amor de Daniel. Cada decisión se volvía un riesgo, cada palabra un posible detonante para una explosión de verdades que cambiarían su mundo para siempre. La dualidad de su existencia se hacía cada vez más dolorosa, y las noches se llenaban de un silencio cargado de tensión, en el que el eco de los besos robados y de las caricias furtivas
se mezclaba con el temor al qué dirán. La lucha interna de Ricardo alcanzó su punto máximo en una tarde gris, cuando mientras el sol se escondía tímidamente entre nubes densas, se reunió con algunos de sus trabajadores más cercanos en la casa principal de la granja. En ese ambiente cargado de recelo y con la mirada inquisitiva de quienes habían percibido el cambio, Ricardo, con voz temblorosa pero decidida, se dirigió a todos. El amor es la fuerza más poderosa que tenemos y no puedo seguir negando lo que siento. Hoy decido ser sincero, tanto conmigo mismo como con ustedes. Aunque sus palabras causaron un silencio incómodo, en ese instante, el peso de la mentira comenzó a desvanecerse, permitiendo que la autenticidad y la pasión encontraran su lugar. Daniel, que se encontraba a su lado, sostuvo la mirada de Ricardo, ofreciendo en ese simple gesto la seguridad de que, a pesar de los obstáculos, ambos habían decidido vivir su amor sin reservas. Con el paso de los días, la granja Ortega fue testigo de una transformación que iba más allá de la simple renovación de sus campos. El ambiente se impregnó de una energía nueva, una mezcla de miedo y esperanza que hacía palpitar cada rincón. Ricardo se entregó a sus sentimientos con una intensidad que lo sorprendió a sí mismo, redescubriendo en cada encuentro con Daniel una parte de sí que había estado oculta bajo años de rutina y deber. El joven, a su vez, se mostró audaz y sensible, consciente de que cada gesto compartido era una victoria sobre las limitaciones impuestas por la sociedad. En la intimidad de la noche, bajo el manto protector de la oscuridad, ambos se permitieron soñar con un futuro en el que el amor no tuviera cadenas, en el que la verdad fuera la única norma. La vida en la granja, aunque seguía marcándose por las tareas cotidianas y los ritmos de la naturaleza, se transformó en un escenario de pasión y desafío. Los campos dorados, los establos resonantes y hasta la brisa que recorría los pasillos parecían susurrar que cada latido, cada secreto, era parte de una historia mayor. Ricardo aprendió a ver en la tierra no solo el fruto del trabajo, sino también el reflejo de su propia alma, que se renovaba con cada amanecer y se fortalecía con cada caricia compartida con Daniel. A su lado, el joven encontró la seguridad para explorar sus sentimientos y para enfrentar, sin miedo, las sombras que alguna vez lo habían acosado. La combinación de la experiencia y la frescura, de la tradición y la rebeldía, creó una sinfonía de emociones que resonaba en cada rincón de la granja. Aunque la amenaza del descubrimiento nunca se desvaneció por completo, la complicidad entre Ricardo y Daniel se volvió su refugio, un santuario construido a base de miradas cómplices y silencios llenos de significado. Incluso en los momentos más difíciles, cuando el temor al juicio ajeno parecía insuperable, ambos encontraron en la pasión un bálsamo que los impulsaba a seguir adelante. Cada día era una apuesta, cada caricia un grito de libertad, y cada beso, en medio de la penumbra, un recordatorio de que el amor verdadero no puede ser encadenado por prejuicios ni limitaciones. La granja Ortega, con su esencia rústica y su atmósfera de historia viva, se convirtió en el escenario de una revolución íntima, en la que la autenticidad se alzaba por encima de todo. Llegó, finalmente, el momento en que la verdad se impuso sobre el miedo. Con una determinación nacida de la experiencia y del deseo de vivir sin mentiras, Ricardo decidió que ya no podía ocultar lo que su corazón clamaba. Con la mirada fija en el horizonte, donde la tierra se funde con el cielo, se comprometió a caminar junto a Daniel hacia un futuro en el que el amor y la verdad fueran libres. La transformación de la granja y de sus propios corazones se hizo palpable en cada rincón, en el brillo de los ojos de quienes habían sido testigos de aquel cambio, en la renovada energía de la tierra y en el murmullo del viento que parecía llevar consigo un mensaje de esperanza. En el ocaso de ese verano,
Mientras los últimos rayos del sol acariciaban los campos y se despedían en un resplandor melancólico, Ricardo y Daniel se encontraron frente a la vasta extensión que había sido testigo silencioso de su lucha y pasión. Con un gesto sencillo, se miraron a los ojos, conscientes de que, a pesar de los riesgos y de la sombra del juicio, habían encontrado en su amor la fuerza para ser auténticos. La granja Ortega, con sus muros impregnados de historias y sus campos dorados por el sol, se había transformado en un símbolo de que la libertad y la pasión pueden florecer incluso en los lugares más inesperados. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y comenta. Gracias por acompañarnos.